Bienvenidos a casa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Elohim Tuxtla Gutiérrez, te abre las puertas a esta transmisión del culto en línea. Reúnete con tu familia y prepara tu corazón para recibir esta palabra que será de mucha bendición para tu vida. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que puedas seguir congregándote en casa. Recuerda, alabemos con gozo y alegría y recibamos con mucha atención la palabra. La Iglesia de Cristo, Ministerios Elohim Tuxtla Gutiérrez, te da la bienvenida. Comenzamos. Bendiciones, pueblo del Señor. Una vez más estamos aquí reunidos, estamos presentes. Primeramente damos gracias al Señor por un día más. Damos gracias al Señor porque su misericordia es nueva cada mañana. Desde esta su casa, Ministerios Elohim Tuxtla Gutiérrez, les bendecimos y damos gracias al Señor por este momento que podemos estar reunidos en comunión. Quiero ir a la palabra del Señor, si usted me lo permite. Si usted está conmigo, leemos juntos la palabra del Señor y y luego oramos. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Repito, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una vez más, ¿lo leemos? A ver, todos juntos lo leemos, la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día precioso, por este momento de estar aquí reunidos. Damos gracias a ti, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu espíritu. Damos gracias a ti por cuidarnos, por protegernos, y desde aquí bendecimos a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Cubre a tu pueblo, a tu iglesia, mis hermanos, mis hermanas que están pasando un momento difícil, ya sea personal, ya sea familiar, ya sea de salud, ya sea económico. Guarda y cubre a tu iglesia. Envía ayuda, Señor, a todos y a cada uno de nosotros. En Jesucristo te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Quiero retomar esta palabra, si usted es tan amable, porque la Biblia nos enseña que tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué es lo que la palabra del Señor nos quiere decir? Hablar de profecía en estos días es algo importante, necesario. Es imprescindible no hablar de profecía bíblica. La mayoría de los hombres de Dios hemos tenido que ir a la palabra para consultar qué dice la Biblia respecto a los tiempos que estamos viviendo. Por ejemplo, la palabra del Señor nos enseña que son tiempos peligrosos. La palabra del Señor nos enseña algunas cosas que bien haremos nosotros en prestar atención. Retomo esto porque, por ejemplo, la Biblia nos habla que hay señales en el cosmos que tienen que ver con aquello que Jesús dijo y que están manifiestos, y lo leeremos algo de eso en Mateo capítulo 24. Dice la Escritura que el sol perderá su esplendor, su brillantez. La luna se teñirá de rojo. La Biblia dice que estrellas del cielo caerán y habrán señales en los cielos, dice la Biblia. Pero aparte de ello, vamos a encontrar que también hay señales en la tierra. Y nosotros, cuando nos referimos a la tierra, la Biblia nos enseña muy bien sobre este sistema en el cual estamos viviendo también, y tenemos que hacer esa separación. Y cuando vimos este año en el país de Brasil tantos incendios, y también, por ejemplo, en Australia vimos, como en los Estados Unidos,
cuántos incendios tremendos que estamos viendo, señales. Y el mundo, las personas en lo natural decimos, es el fenómeno del niño. Lo que pasa es que todo esto tiene que ver con los problemas o los problemas que estamos viviendo. Decimos, lo que pasa es el efecto invernadero, dicen otros, ¿verdad? ¿Qué señales son aquellas en las cuales la iglesia puede decir, esto está más cerca que nunca? De acuerdo a la palabra del Señor, si tenemos la palabra profética más segura, y dice la Escritura que bien hacemos nosotros en poner nuestros ojos en ellas o en estar atentos, es la que nos va a alumbrar, es la palabra del Señor la que nos va a dar dirección, ¿correcto? Es la antorcha, la Biblia lo pone que es nuestra antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oh, qué tremendo es. Entonces, yo quiero creer que ese lucero de la mañana ya empezó a resplandecer en nuestras vidas. Yo creo que esa antorcha encendida está en nosotros, está en el pueblo del Señor. Ya no estamos en tinieblas, no caminamos en tinieblas, caminamos en luz. Por lo cual, como dice también el libro de Salmos, que la palabra del Señor es lumbrera a nuestro camino. Y creo que el caminar del Hijo de Dios no es en tinieblas, sino que es en luz. Tomando como referencia esta palabra, quiero llevarlo a Lucas capítulo 21, si usted es tan amable. Lucas capítulo 21, lo tomaré como primera referencia. Dice así, versículo 36. Lo leemos juntos, si usted es tan amable. Dice así la palabra del Señor: velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Oh, qué tremendo. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos enseña? Así como le explicaba que hay señales en el cosmos, hay señales en la tierra, también hay señales como por ejemplo Israel es una señal, es el reloj de Dios. Existe otra señal que tiene que ver con Babilonia como una entidad espiritual, independientemente de las señales del mundo, del carácter de los hombres en los postreros tiempos, por los cuales los llama peligrosos, ¿verdad? Habrán burladores, dice la palabra del Señor. Y la Biblia nos dice que nosotros estemos velando. Creo que este es el trabajo de la iglesia del Señor, en todo tiempo orando. Por eso creo que en estos días el Señor está restaurando el espíritu de oración en los hijos de Dios. Así que despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo Jesús. La iglesia tiene que volver su fervor. La iglesia nació orando. No hay avivamiento sin oración. No hay manifestación de la gloria de Dios sin oración. No hay una transformación de vida sin oración. Queremos ver la gloria de Dios en nuestra casa, en nuestra vida, en la iglesia. Necesitamos un espíritu fervoroso de comunión, de entrega con el Señor nuestro Dios. Y la Biblia dice: velad que en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Entonces, ¿hay alguna manera de escapar? La Biblia dice que sí, que seamos tenidos por dignos. Entonces tenemos que ser hombres dignos, tenemos que tener la dignidad de Dios. Así que guárdate, así que consagrémonos, santifiquémonos, para que se cumpla la palabra que dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpos sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Entonces la iglesia tiene que tener un grado de dignidad. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado a nosotros. La Biblia dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y eso nos habla de la dignidad que debemos de tener,
como iglesia del Señor. Continúo leyendo y dice que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Qué tremendo. Que el Señor nos dé la gracia, que el Señor nos dé la bendición al estudiar esta palabra, de ver qué cosas vendrán, qué cosas van a suceder. Este será el comienzo de una serie de temas que estaremos hablando, porque esto tiene una secuencia. Hoy estoy poniendo la base de la plataforma. Entonces la Biblia me dice que seamos tenidos por dignos. Es bueno hablar sobre la dignidad. Ya hablaremos sobre esto. ¿Cómo nos hacemos dignos? Nadie es digno por sus obras, sino los ricos serían los más dignos. Tú te haces digno porque el Señor Jesucristo te ha limpiado y te ha lavado con su sangre preciosa, porque Él nos ha santificado. Por eso existe una santificación en el Espíritu. Le llamamos que es una santificación instantánea, cuando Él nos perdona y nos limpia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nuestro espíritu ya ha sido redimido, ya ha sido santificado. La dignidad comienza en el espíritu, pero ahora mi alma se tiene que hacer digna. Por eso la Biblia nos dice en el libro de Colosenses: y también ustedes dejad todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, el adulterio, la fornicación, y nos enseña una serie de cosas. Me gustaría que si podemos ir y meditar un momentito sobre esto, para que nosotros nos alertemos de cómo tenemos que vivir entonces. Y la Biblia nos dice así, capítulo 3, Colosenses capítulo 3, comienza en el verso 1 diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. He dicho que nadie se va a casar con otra persona si no se enamora, si no la conquista, si no la conoce. Entonces, nadie se hace digno si no ha resucitado con Cristo. Qué importante es eso. Y luego dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por eso ahora nosotros estamos siendo separados de lo terrenal. Aunque estamos en este mundo, no hacemos las cosas de este mundo. Y me hablo como una entidad espiritual, no como el mundo en sí. ¿Correcto? Entonces, luego que dice la palabra del Señor: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿cómo se dio esa muerte? Cuando nosotros vamos al bautismo, somos sepultados juntamente con Cristo en su muerte, para que juntamente como así Él resucitó, así también nosotros resucitemos a una vida nueva. Entonces, quiero avanzar un poquito más. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que, así como se siembra este cuerpo mortal, corrupto, se siembra, se sepulta para empezar una vida nueva. Ahora también en Cristo existe una vida nueva, pero también hay una gloria. Cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados en gloria. Por eso es muy importante explicar esto. Así Jesús se lo dijo a sus discípulos: este mismo Jesús que ustedes ven partir, Él mismo volverá. Entonces esa manifestación se va a dar de gloria cuando Él venga. Por eso este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción. Este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Esto es glorioso realmente. Pero ¿cómo nos hacemos dignos? Estoy parado un poquito en esa palabra. Y dice la Biblia: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, o cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjate bien que la Biblia me enseña lo que fue nuestra antigua manera de vivir. No es posible que estando en Cristo sigamos practicando fornicación, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es el amor al dinero. Ya no es posible que vivamos así.
Pero no es todo. Usted va a decir, gracias a Dios, yo ya no practico eso. Pero permíteme seguir leyendo. En las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Bendito Dios. Luego dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y el Señor se va a meter con el alma, fíjate bien, porque dice la ira. Y luego, ¿qué dice? A ver, ayuda conmigo. ¿Qué más dice? Enojo. Entonces está hablando del carácter. Malicia, la mente. La blasfemia. ¿De dónde proviene? Del corazón. Palabras deshonestas de vuestra boca. Hay que domar hasta la lengua. No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, ¿cómo es posible que yo diga que soy digno y no he dejado las prácticas del hombre viejo? Por eso, si tú eres hijo de Dios, has nacido de nuevo, no es posible que todavía salgan malas palabras de tu boca. No puedes bendecir a Dios y maldecir a tu prójimo. ¿Ah? ¿Cómo es posible eso? La Biblia me enseña que no. ¿Qué dijo el pródigo? No soy digno de ser llamado tu hijo. Porque él entendía que el permanecer en la casa, en obediencia, en sumisión al Padre, en el orden correcto, lo hacía digno. Pero él se había alejado de la casa, había vivido inclusive hasta con marranos, había llevado una vida de libertinaje. Él había perdido su dignidad. Así que estás a tiempo. Quizás alguien me está escuchando y dice, yo también he perdido mi dignidad. Pues es tiempo de dejar las prácticas del hombre viejo. Es tiempo de derrotar las prácticas que antes no podías vencer. Es tiempo de decir, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Es tiempo de volver al Señor y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿sabes qué te va a decir el Padre? Yo te perdono, te va a dar el beso del perdón. Es tiempo de regresar a la casa del Padre. Es tiempo de decirle, Padre, Padre, aquí estoy. Hoy vuelvo a casa. Hoy vuelvo a la comunión contigo. Perdóname, límpiame, santifícame una vez más. Es tiempo de volver a la casa. Él te va a dar un anillo. Él te va a hacer fiesta, porque hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y ¿sabes qué? Se mató el becerro gordo que representa a Jesucristo. La sangre de Jesús te limpia de todo pecado y esa dignidad se restaura una vez más. Y como dijo Jesús a aquella mujer, vete y no peques más. Entonces es tiempo de hacernos dignos. Seremos dignos de escapar de las cosas que han de venir sobre el mundo entero. ¿Quién es esa iglesia que mantiene el aceite? Habían 10 vírgenes, 5 sabias, 5 insensatas. Y a la medianoche se oyó la voz del esposo que decía, el esposo viene, salid a recibirle. Ciertamente las 10 son vírgenes y eso representa a la iglesia. Pero ¿cómo está la iglesia? La iglesia vive en una gracia, pero muchas veces esa gracia la ha convertido en un libertinaje. Cuídate, cuídate como una virgen pura. Cuídate, cuídate. Tu amado te está esperando. Pero ¿sabes qué? Estaban preparadas. 5 tenían aceite. Pero muchos ahora en estos días, aún con la pandemia, tienen que salir corriendo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no tenían aceite. Es más, otros, su lámpara estaba apagada y dijeron, yo no tengo lámpara. Y la lámpara es la palabra del Señor. Ahora están volviendo a la palabra. Bendito pueblo que no has dejado la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué representa la lámpara? La palabra. Pero el aceite es en la comunión con el Espíritu Santo. Hay que volver a esa comunión. Hay que volver a ese fervor. Ahora hay que encender ese fuego. Oh, como le dijo Pablo a Timoteo, enciende ese fuego, enciende ese fuego, enciende ese fuego. Aviva, aviva ese don de Dios que está en ti. Por eso es tiempo de huir de las pasiones juveniles. No permitas que el mundo te atrape. No permitas que los deseos del mundo te atrapen. Entiende que estamos viviendo los tiempos finales. Son tiempos peligrosos para el mundo. Para la iglesia son tiempos de preparación. ¿Hay lámpara? Sí. ¿Hay aceite? Si no, hay que ir a comprar con el que vende.
Hay que ir al Espíritu Santo. Que no falte aceite. Alguien en casita le puede decir: Señor, que mi lámpara se mantenga encendida, que no falte aceite. Que no falte aceite, Señor. Fíjate que en los días de Elí, dice la Biblia que Dios levantó a Samuel. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo en el templo, y dice que estaba escaseando la palabra del Señor, escaseaba la visión, pero también dice que estaba por apagarse la lámpara. Hay una relación cuando escasea el aceite en la lámpara con la palabra y con la visión, que el Señor envía aceite fresco. Alguien le puede decir: Señor, envía aceite fresco. Envía aceite fresco. No vaya a ser que distrayéndome viendo las señales de afuera, no vaya a ser que el enemigo te distraiga, con las cosas del mundo, dejes de estar viviendo, preparándote. Por eso, oye la profecía que nos habla Mateo 24. Vamos a Mateo 24, si son tan amables. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 24 dice así. ¿Están amables de leerlo conmigo? Dice la palabra del Señor. Vamos a leer versículo 21. ¿Cómo dice la palabra? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días, ¿qué dice? Aquellos días serán acortados. Ok, entonces voy a retenerme, porque 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Está hablando de una gran tribulación. Y mucha gente dice: estamos viviendo tiempos de persecución, estamos viviendo los tiempos de la gran tribulación. Espérame. No, en los tiempos de la gran tribulación, la cosa, dice la Biblia, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Quiere decir que es un tiempo único. Es la figura de aquellos tres: Sadrach, Mesach y Abednego, que tienen que entrar al horno calentado 7 veces más. Es una figura en la palabra del Señor, porque hay una generación que en la angustia de la tribulación le va a buscar, porque no se preparó. Luego dice el verso 22: y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Entonces ahora está hablando de aquellos días. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por eso muchos son llamados, pocos son los escogidos. Entonces hay un grupo de llamados, hay un grupo de escogidos. La Biblia me enseña, si regresamos un poquito más, estamos en el capítulo 24, dice la palabra del Señor, verso 4. Mirad, a ver, repita conmigo. Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué la Biblia dice mirad que nadie os engañe? Porque muchos van a querer enseñar sobre esto. Hay quienes están yendo a Nostradamus. Hay quienes están buscando hasta otros profetas, aunque no tengan Espíritu Santo. No. Tenemos la palabra profética más segura. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el ungido, y a muchos se engañarán. Oh, qué tremendo. Óyelo bien.
y a muchos engañarán. Por eso, iglesia, alértate. Iglesia del Señor, alértate. Estamos viviendo en tiempos donde la ciencia ha aumentado. Doy gracias a Dios por la tecnología, porque por eso podemos estar en tantos lugares. Pero también, así como la ciencia se va a aumentar, aumentará el número de engañadores. Porque ahora por donde quiera, muchos se dicen ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Hasta muchos dicen, yo soy Cristo. ¿Y sabes qué? Y te vas a sorprender. Vamos a ver a hombres y a mujeres que se creían espirituales, gente entregada, siendo ¿qué? Engañados. Entonces hay una operación de engaño trabajando también en los últimos tiempos o en los postreros días. Un espíritu de engaño tremendo. Ahora la Biblia dice que por cuanto no tuvieron amor a la verdad, va a ser enviado un espíritu de error para que crean a la mentira. Porque hay quien, a todos escuchan, a todos oyen, a todos escuchan, a todos. Yo no digo que no. La Biblia dice escuchadlo todo y retened lo bueno, pero no puedes creer a todo. Debemos de tener un perfil. Por eso nosotros sabemos a quién ir primero, a Jesús, y tenemos la palabra profética más segura. Uno es tu Salvador, uno es tu Señor. Si va conmigo un poquito más, luego que dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué vamos a oír? China contra Estados Unidos. Vamos a oír a la Unión Soviética contra Europa. ¿Qué vamos a escuchar en estos últimos días? Rumores de guerras, rumores de guerras, rumores de guerras, rumores de guerras. Que Estados Unidos ya atacó a un país centroamericano. ¿Qué vamos a oír? Pero aún no es el fin. Y luego dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Quiero retomar un poquito esta palabra, porque dice aquí una palabra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero me llama la atención porque en el original, si me permite, permítame ir rápido, dice la palabra del Señor, versículo 6, lo retomaré una vez más, dice, cuando usa la palabra, voy a usar dos palabras, la palabra nación y la palabra reinos, y usa la palabra etnos, es la palabra que yo quería. Viene la palabra etnos, y la palabra etnos se traduce raza. Y me llamó la atención porque en estos días estamos viendo, no solamente en los Estados Unidos, estamos viéndolo en Europa, una sublevación de la sociedad. ¿Por qué? Porque los negros son atacados, son maltratados, son discriminados. Van a haber guerras por el racismo. Y es lo que dice Mateo 24. Repito, vamos a ver guerras por etnos, guerras de razas. Los negros contra los blancos, los negros contra los amarillos. Vamos a ver guerras. No nos alarmemos de lo que estamos viviendo entonces, porque esto lo dice Mateo capítulo 24 versículo 6. Y entre más venga el final, se marcará más la guerra de razas. Siempre ha existido, porque si no, no hubiera existido la esclavitud. Sabemos que la esclavitud siempre ha existido. La trata de personas siempre ha existido. Pero ahora el mundo está diciendo basta ya. El mundo dice ya nos cansamos de esto. No es posible seguir viviendo así.
En alguien se tiene que cumplir esta profecía y tenía que ser más marcado, y todavía falta aún más. Usted me está diciendo, me va a decir alguien, usted está promoviendo entonces esto. No lo estoy promoviendo, solamente estoy diciendo que la Biblia dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice: se levantará nación contra nación, se levantará una raza, se levantará etnos contra etnos. Es lo que yo estoy diciendo. Y luego, ¿qué dice? Entonces primero es guerra de razas, y luego que dice: y reinos contra reinos. Y la palabra que se usa es basilea, y es la palabra realeza, es la palabra gobierno. ¿Qué vamos a ver? Gobiernos contra gobiernos. Es lo que vamos a ver en estos últimos días. La guerra del más fuerte. ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién va a gobernar? ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Todo esto será principio de dolores. Sé que el tiempo nos ha avanzado. Tenemos que continuar el día jueves. Todo esto ¿cómo lo llama la palabra del Señor? Todo esto es principio de dolores. Quiero dejarlo acá, regresaremos el jueves, Mateo 24. Pero quiero añadir un pasaje que está en el libro de Daniel. Por favor, vamos a Daniel. Daniel capítulo 12. Y retomaremos Daniel capítulo 12. Versículo 10. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Mas muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Veo que aquí hay tres procesos. Muchos serán limpios. Vosotros ya estáis limpios por la palabra, dijo Jesucristo. Emblanquecidos. Estos son los que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, ¿cómo somos emblanquecidos? Por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Cómo somos limpiados? Vosotros ya estáis limpios por la palabra. La palabra. Muchos serán limpios, muchos serán emblanquecidos y muchos serán purificados. Luego dice la palabra del Señor: los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Y termina diciendo: pero los entendidos comprenderán. Que el Señor nos dé la gracia de ser entendidos. ¿Cómo somos purificados? Todo es purificado por el fuego. Todo tiene que ser purificado por el fuego. Y esas son las pruebas, las aflicciones, para que nosotros seamos limpios, emblanquecidos y purificados. No renuncies a lo que estás viviendo, a lo que estás pasando. Que el Señor renueve tus fuerzas. No nos va a sacar del mundo el Señor, sino que nos va a librar del mal. Él enviará a sus ángeles que te guarden, que te cubran, que te sostengan. Que lo que estás viviendo, lo que estás experimentando, haga volver tu corazón a Dios. Son tiempos de llenar nuestra vasija de aceite. Son tiempos de llenar nuestros cántaros de agua. Son tiempos de llenarnos de vino. En el nombre de Jesús te bendigo, iglesia del Señor. Preparémonos, todos y cada uno de nosotros. Recuerda lo que el Señor dice, Maranata. Recuerda lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y quiero abrir un paréntesis en esto. No le tengas temor ni a la muerte ni a la enfermedad. Sé libre en el nombre de Jesús de todo temor. El antídoto contra el temor es el amor. Que el amor de Dios llene tu corazón. No hay nada que temer si Cristo está con nosotros. Cúbrete, eso sí, protégete, eso sí. Son días en los cuales
vemos una mortandad. Hay un caballo galopando en esta tierra. Hay un caballo galopando. Hay un número que tiene que completarse de muertos. Así es. Pero hay un número de salvos que se tiene que completar. Por eso el Señor todavía ha retardado su venida. Es tiempo de consagrarse. Es tiempo de amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el nombre de Jesús te bendigo. Que el Señor te guarde, el Señor te dé la sabiduría y el entendimiento. En el nombre de Jesús, desde aquí les bendigo. El Señor envía sus ángeles para guardar tu casa, tu familia. Y aprovecha el tiempo para volver tus ojos, tu entendimiento a la palabra del Señor. Bendiciones. En el nombre de Jesús. Buenas noches. Shalom a todos. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.